Muchas veces nosotros hemos tenido buenas intenciones. Las buenas intenciones son aquellas que nos guían o nos animan a hacer las cosas. Que queremos hacer algo nuevo, que queremos tener un buen hábito o dejar un mal hábito. Pero también queremos en la vida espiritual tener muy buenas intenciones. Si yo preguntara hoy, ¿quién desea ser salvo? Yo sé que todos levantaríamos la mano y diríamos, yo deseo ser salvo. Pero ¿será que podemos tener muy buenas intenciones, pero estar completamente perdidos? ¿Qué papel juega? ¿Qué papel juega esto? Cuando nosotros enfrentamos las dificultades, cuando nosotros enfrentamos los problemas, ¿de qué forma esto nos ayuda? Porque a veces las buenas intenciones no son suficientes para enfrentar la vida cristiana. Dios espera que todo cristiano tenga una total dependencia a Cristo, una muerte diaria al yo, y que no se quede en buenas intenciones. Esta semana y la semana pasada circuló por allí en internet la historia de uno de nuestros colegios adventistas en Alabama, en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos los programas deportivos tienen mucha importancia, porque los muchachos obtienen becas para la universidad, porque allí muchos escogen la escuela por el equipo de básquetbol, de fútbol americano, de béisbol. Y una de nuestras escuelas, allá en Alabama, tenía un muy buen equipo de básquetbol. Ellos habían llegado, no recuerdo si a la semifinal o a uno de los playoffs, como decimos en básquetbol, el equipo varonil. Pero resulta que la conferencia, el grupo que les asigna el horario, que ponen el horario del partido, les pusieron el juego para el sábado a las 4 de la tarde. Sin dudarlo, el capitán del equipo de básquetbol salió a decir que ellos perderían la oportunidad de avanzar y que no asistirían a ese juego. No, dice ahí la historia, dice el presentador de la noticia, que ni siquiera fueron a decir, prográmenlo para otra hora o a la puesta del sol. Ellos dijeron, no vamos a ir a ese partido, porque para nosotros es más importante estar con Dios el día sábado que ir a ese partido de básquetbol y ganar una beca, lo que sea. No se quedaron en buenas intenciones, no se quedaron me gustaría hacer esto o hacer lo otro, sino que tomaron una decisión con firmeza. Tomaron una decisión con la buena intención que tenía, ahora lo llevaron a la práctica. Podemos abrir nuestra Biblia en lo que fue la lectura bíblica, San Mateo capítulo 26. Versículo 31 en adelante. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leerlo toda la historia. Esta historia es una historia muy conocida. Es una historia que conocemos. Pero que podemos encontrar dos formas en la cual podemos vivir la vida cristiana. Las pruebas, las dificultades, las tentaciones. ¿Cómo enfrentarlas? ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? ¿Cómo aprender a depender de Él? Vamos a leer del 31 al 35. Dice el versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y a las ovejas, y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Jesús les dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo, de cierto
de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El cristiano, hermanos, enfrenta pruebas y dificultades. Enfrenta tentaciones. Enfrenta tantas cosas en la vida. Pero ¿cómo podemos salir adelante? Primero quisiera que contempláramos a Jesús. Dice el deseado de todas las gentes que cuando Jesús voltea y dice estas palabras, estaba muy triste, porque él estaba viendo lo que iba a acontecer. Es más, si ustedes leen el versículo anterior, dice que iban saliendo del aposento alto, de haber practicado la cena del Señor, iban cantando un himno, y iba Jesús y los 11, porque Judas se había ido a traer a los sacerdotes para entregárselo a Jesús, para traicionarlo. Jesús ve eso. Jesús sabe lo que está pasando, lo que está haciendo Judas. Jesús ve también que los discípulos asustados se iban a ir, iban a huir. Jesús ve a Pedro que lo va a negar, y entonces en su corazón Jesús se pone triste. Tiene un tono, dice el deseado de todas las gentes, página 627, tiene un tono de profunda tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste una profunda tristeza? Cuando alguien te traicionó, te mintió, cuando alguien habló mal de ti a tus espaldas, cuando alguien quiso sacarte provecho como lo hace Judas. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste eso? Quizás muchos de nosotros podemos sentir coraje, rabia, decepción. Pero ¿cómo enfrenta Jesús esa prueba tan grande? ¿Cómo enfrenta Jesús esa prueba? ¿Saben? ¿Acaso Jesús reniega de lo que le estaba pasando? ¿Acaso Jesús voltea y desecha a los discípulos, los llama y probablemente pudo haberles dicho, son unos cobardes porque van a herir y se van a ir corriendo? No. ¿Sabe lo que hace Jesús? Va a la palabra. Porque el versículo que Jesús, o que encontramos en el 31, las palabras de Jesús, es un versículo del Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden encontrar en el libro de Zacarías. Jesús lo que hace es volver a la Biblia, a la palabra, a las promesas de Dios. Y Jesús lo que hace es que les dice, miren, esto ya estaba escrito. Zacarías capítulo 13, verso 7, no lo podemos leer ahorita por el tiempo, pero puede leerlo usted. Es exactamente lo que Jesús les acaba de decir. Lo que va a acontecer ya está escrito, ya está profetizado, ya está dicho, que voy a enfrentar el Calvario solo, que voy a enfrentar la prueba solo, porque todas mis ovejas, mi rebaño se va a huir. ¿Cómo estaban los discípulos? Cuando Jesús aparece el domingo y llega al aposento, dice que estaban con las puertas trabadas. Yo me imagino que a un gran tablón, una gran madera habían puesto en la puerta para que no pudieran entrar, porque tenían miedo que ellos también fueran apresados y crucificados como Jesús lo había hecho. Algunos más dice que van camino a Emaús. ¿Recuerdan la historia? Van huyendo o tal vez van decepcionados, pero todos se van y nadie queda allí. De tal manera que la Biblia dice que solamente había uno allí, que era Juan, al pie de la cruz, viendo a su maestro crucificado. Y cuando Jesús observa eso, el abandono, la traición y la soledad, voltea la palabra de Dios y dice, aquí es la única forma de mantenerme. Esa es la única forma que tú y yo tenemos para mantenernos en medio de las dificultades. Volver a buscar a Jesús en la Biblia.
volver a encontrar a Jesús en sus promesas. Y saben que Jesús aprovecha para darles una promesa a ellos. Y les dice, miren, esto está escrito, esto va a suceder, esto es una profecía, pero ahora yo les doy una promesa. Yo voy a regresar, voy a resucitar, dice el versículo siguiente. Voy a resucitar y voy a venir con ustedes otra vez a Galilea. ¿Se dan cuenta? Jesús nos dice, necesitas regresar a la Biblia y a las promesas de Dios, a mis promesas. Es increíble que ninguno de los discípulos prestó atención a las palabras de Jesús. Ninguno de ellos entendió la gran promesa que Jesús les estaba dando. Porque cuando Jesús resucita, ni siquiera lo creían. Oh, hasta no ver, no creer. Oh, ¿qué es esto que está pasando? Decían los discípulos. Oh, no te creemos si no voy y lo veo. Cuando las mujeres llegan a la tumba y regresan corriendo para decirle a los discípulos, el maestro ha resucitado, Pedro sale corriendo porque él necesita comprobar por sí mismo. Tomás dice, no voy a creer hasta que no ponga mi dedo allí en las manos, en los huecos de los clavos. Pero Jesús les acaba de decir, el jueves, este versículo es el jueves previo, el jueves antes de la crucifixión, el día de mañana, el viernes, Jesús está crucificado. Y Él les dice, voy a resucitar. Pero ellos no lo creen. A veces, hermanos, las dificultades, los problemas o las tentaciones, lo que quiere hacer Satanás es cegar nuestra mente, es cerrar nuestros ojos, es nublar nuestro entendimiento para que no entendamos la palabra de Dios, para que no entendamos las promesas de Cristo, para que sintamos que nos ahogamos cuando Dios nos está diciendo, mira, esto es escrito, pero no tengas miedo, yo voy a volver, yo voy a regresar, voy a resucitar. En medio de este mundo lleno de problemas, lleno de tentaciones, lleno de dificultades, no tengas miedo de lo que has de padecer, dice la Escritura. No tengas miedo si estás pasando por una prueba, por una dificultad. No tengas miedo si estás pasando por una gran tentación, si estás enfrentando algo difícil, si tú estás enfrentando la tristeza, el escándalo. No tengas miedo. Porque Cristo viene pronto. Necesitamos pasar de una fe con muy buenas intenciones a una fe real que nos sostenga en medio de las dificultades. Necesitamos llevar a la obra las cosas que Dios quiere que hagamos. Predicar su palabra, predicar el evangelio, entregarnos por completo a Él, entregar nuestra vida por completo a Cristo, porque Él viene pronto. ¿Y cómo nos encontrará el Señor? ¿Cómo encontró el Señor a sus discípulos? A uno de ellos ya no lo encontró. Judas, no soportando, ustedes conocen la historia, fue y se ahorcó. Ya no lo encontró el Señor. Pero a otros, el Señor los volvió a encontrar. Aún a Tomás el incrédulo, Jesús vuelve a aparecer y lo vuelve a encontrar. Aún a Pedro, que ustedes conocen, que lo traiciona, ¿verdad? Lo niega 3 veces antes de que el gallo cante. Jesús lo vuelve a encontrar y le dice, aquí estoy, paz. Es importante entonces mirar a Jesús en medio de las dificultades. Hay muchas personas que se han alejado de Dios, porque en el pasado tuvieron una dificultad, porque en el pasado tuvieron un desencuentro, alguien los trató mal, alguien les habló mal, los vio mal, quizás alguien los traicionó, alguien de la iglesia les dio la espalda, habló mal de ellos, pero hermanos, no tenemos tiempo para eso. Cristo viene pronto, perdona y pídele perdón a Dios, porque Cristo viene pronto. Deja a un lado el pasado, reconciliaos hoy con Dios, dice el Señor. Cristo viene pronto.
pronto. No tomes el camino de Judas, el camino del abandono, el camino de quedarse con las emociones negativas dentro de su corazón. Toma el camino de Pedro, el camino de la dificultad, el camino quizás de la tristeza, pero del perdón. ¿Saben? El problema es que tomamos el camino de Pedro antes de ser perdonado por Jesús. Tomamos el camino que Pedro le dice a Cristo. Y Pedro tenía muy buenas intenciones, hermanos. Pedro era un hombre que quería que Jesús pusiera su reino y él quería servir a Dios. Él incluso estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Por eso dice la Escritura que cuando Jesús le dice, ustedes se van a escandalizar, Pedro rápidamente le dice, Señor, eso nunca me va a pasar a mí. Aunque todos estos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Aunque todos huyan como cobardes, yo no lo voy a hacer. Incluso yo estoy dispuesto hasta a dar mi vida por ti. Solo unas horas bastaron para que Pedro se comiera sus palabras. Solamente unas horas bastaron para que Pedro llorara amargamente, dice la Biblia. Porque se dio cuenta de que había actuado con orgullo y presunción. Porque él había hablado con autosuficiencia. Y ese es el problema de nosotros hoy en día. Que queremos enfrentar las dificultades y las pruebas con nuestras propias fuerzas. Que queremos salir adelante con nuestra inteligencia, con nuestros recursos. Y decimos, yo voy a salir adelante. Yo voy a lograrlo. Pero el Señor nos dice, Pedro, no puedes nada sin mí. Pedro, separado de mí no puedes hacer nada. Deja el orgullo, deja la autosuficiencia y en vez de decir yo puedo, yo lo voy a lograr, di, Señor, ayúdame a lograrlo. Señor, sin ti no puedo. Cuando Jesús le dice todos, como que Pedro le pega en el orgullo, ¿verdad? ¿Cómo? Si yo soy el gran Pedro, valiente, he surcado tormentas, he hecho esto, he hecho lo otro. Quizás él pensó en su mente, en las historias. Quizás él dijo, Señor, ¿no te acuerdas que yo fui el único que tuvo la valentía de caminar por el mar? En medio de la tormenta. Señor, ¿no te acuerdas que yo te defendía cuando aquellos decían, hey, tu maestro no paga impuestos? Y yo iba y les decía así, y te defendía delante de ellos. ¿No te acuerdas, Señor? Pero Jesús le dice, Pedro, no eres tú. No eres tú. Todo va a pasar. ¿Sabes? Las palabras de Pedro eran sinceras, pero quizás él no se conocía a sí mismo. No sabía que en medio de la dificultad iba a flaquear. A veces a nosotros se nos hace fácil señalar a los demás, como lo hizo Pedro. Mira, Señor, estos discípulos lo van a hacer, pero yo no. Y cuando un hermano cae, cuando un hermano se equivoca, a veces decimos, mira el hermano, cayó. Ay, no. Denle con todo el peso de la ley, todo el peso de la iglesia. Bórrenlo y mándenle lo más lejos, como hacen en algunos lugares, ¿verdad? Y que nadie más le hable de la iglesia. He escuchado algunas iglesias que hacen eso, ¿verdad? Bórrenlo del libro y nunca nadie más le hable. Porque a nosotros eso nunca nos puede suceder. Una vez pasó, ¿verdad? De que mientras estaban viendo a un hermano que había pecado, alguien dijo, bórrenlo porque eso es una gran ofensa. Y entonces, darnos de decir, yo puedo, yo voy a lograrlo, yo voy a salir adelante, sino que debemos decirle, Señor, ayúdame. ¿Cuáles son tus buenas intenciones? ¿Hasta dónde has querido llegar? Quizás muchos de nosotros un día le hemos orado a Dios y le hemos dicho, Señor, ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a ser un buen esposo.
Señor, ayúdame a ir más a la iglesia, a llegar temprano, a participar más. Ayúdame a poder aprender a dar un estudio bíblico. Y a veces no lo hemos logrado. Nos hemos quedado en el camino. Porque a veces las buenas intenciones no son suficientes. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos decirle, Señor, sálvame de mí mismo. Sálvame de mi orgullo, de mi presunción. Sálvame de mi pecar. Sálvame de mis malas intenciones, de mis malos deseos. Sálvame de ellos. Y ayúdame para que yo pueda hacer lo que tú quieres de mí. Señor, socórreme en las dificultades. Ayúdame a ver tu brazo que me quiere sacar del hoyo. Ayúdame a observar hacia arriba y verte que tú me quieres rescatar y no seguir esperando salir por mi propia cuenta. ¿Cuáles son nuestras buenas intenciones? ¿Hasta dónde has llegado? El otro día, visitando a un hermano en la semana, me dijo, yo nunca puedo terminar el año bíblico, me dijo. Siempre llego hasta Isaías o hasta por ahí a la mitad y nunca alcanzo a llegar allá. Y le digo, ¿y por qué cree que le pasa eso? ¿Por qué cree que no alcanza a terminar así como usted se lo propone? Dice, es que pues me voy atrasando y entonces me desanimo y ya no lo sigo y digo, ya lo perdí, ya ni modo. Y le digo yo, ¿y qué cree que es lo más importante? ¿Leer toda la Biblia en un año, cada año religiosamente? ¿O tener un encuentro diario con Jesús? Usted puede leer un versículo o un capítulo nada más. Y ahí Dios le va a hablar. Porque Dios no ocupa un gran sermón. Dios no ocupa que usted lea toda la Biblia. Dios lo que quiere es que usted dependa de Cristo. Dios lo que quiere es tener un encuentro con usted cada día. Donde usted le diga, Señor, ¿recuerdan ese pensamiento? Señor, tómame cada día, tómame como enteramente tuyo. Hazme tuyo. Señor, aquí estoy. Mira lo que estoy enfrentando. Mira lo que tengo. Señor, toma tú mis dificultades. Toma tú mis problemas. No hagamos como Pedro diciendo, yo lo puedo. Sino tomemos el ejemplo de Cristo. Volver a la Biblia y a las promesas de Dios. Cualquier cosa que tú estés enfrentando, cualquier dificultad que tú tengas adelante, necesitas tomarla más cerca de Dios. Necesitas enfrentarla cerca de Dios. Necesitas estar cerca de Dios cada día. ¿Por qué no se lo decimos a Dios esta mañana? Vamos a cantar el himno 446. Y mientras lo cantamos y al orar, dígale usted al Señor, ayúdame a estar más cerca de ti, Señor. Más cerca de ti. Vamos a cantar 446. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Más
cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, estar más cerca de ti, voltear a tus promesas en busca de ayuda en medio de las dificultades, en medio de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de aquello que nos ataca, Señor. Voltear a verte y consagrarnos a ti en tus promesas. Ayúdanos, oh Padre, para que en medio de las tentaciones también estemos muy cerca de ti. Porque si estamos cerca de ti, Señor, nada ni nadie podrá hacernos frente. Quédate con nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos. No nos sueltes, oh Padre. En el nombre de Jesús. Amén.